En esta mañana yo quiero compartir un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en un libro que habla acerca de historia. A todos nos gusta la historia, ¿verdad? Sí. A veces no nos gusta ir a un examen de historia, pero se me escucha bien, ¿no? Sí. No nos gusta tal vez ir a un examen de historia donde nos van a ver cómo están nuestros conocimientos, pero sí nos gusta escuchar historias. Este libro de Primera de Reyes cuenta la historia de Israel, ¿sí? Y cuenta la historia de un Israel diferente al que hoy conocemos, un Israel que comienza siendo una nación sacada de Egipto, que atraviesa un desierto, que consigue, por mano de Dios, un lugar para vivir, que es el lugar donde hoy en día está eh, su población, ¿sí? Hay un país moderno que se llama Israel, que tuvo un primer rey, Saúl, un segundo rey más conocido que se llamó David, y un tercer rey muy famoso que se llamó Salomón, muy famoso por su sabiduría, porque Dios da sabiduría, después hay que aprovecharla, es como todo, ¿no? Dios nos dio dos piernas, pero si no la movemos, quedamos gorditos. Dios nos dio voz, si no cantamos y abrimos la boca, nadie conoce nuestra voz. Eh, bueno, a este hombre Salomón Dios le dio sabiduría, pero a veces la usó y a veces no la usó. Como consecuencia de no usar el consejo de Dios, lo que sucedió es que el país se dividió. Esto sucede modernamente, pero antiguamente también. Sucedió entonces que el país, llamado la nación, llamada Israel, se dividió en dos partes, al norte y al sur. Como nosotros tenemos departamentos y en otros lugares hoy en día tienen provincias, en aquel Israel había una división política que era por tribus. Entonces había 12 tribus y cada una tenía un lugar para vivir y crecer. Así 12 tribus, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, más o menos. ¿Está bien? Y Israel a través del tiempo, como nosotros también, los seres humanos hoy, desconocemos la palabra que Dios, creador de todas las cosas, tiene para bendecir al hombre. ¿Sí? Bendecir al hombre es el plan de Dios, es que el hombre le vaya bien. Dios no quiere que al hombre le vaya mal, es su criatura, nos ama. La Biblia enseña que desde la eternidad, aún antes que el hombre fuese, nos ha amado. No nos hizo feos, no nos hizo groseros, no nos hizo deformes, nos hizo a su imagen y semejanza, con la capacidad de pensar, con la capacidad de decidir, con la capacidad de amar, con la capacidad que muchas veces no utilizamos, de responder con obediencia a la voluntad de Dios, que según la Biblia es agradable y es perfecta. La verdad es que este pueblo de Israel y muchas veces sus gobernantes hicieron lo malo delante de Dios. Lo malo delante de Dios en la Biblia, la palabra es pecado, desobediencia, negligencia a obedecer o rebelión. Muchas palabras que adjetivan lo que es esta actitud del hombre frente a un Dios todopoderoso. Parece ridículo que el hombre se rebele contra Dios. Hoy pensamos parece increíble que un pequeño grupo de personas se rebele contra una potencia y aún así el hombre le da el Quijote, ¿no? Pero mucho más grande la diferencia, el hombre delante de Dios. Pero esto sucede. Y el hombre decidió a través de los siglos adorar, inclinarse delante de lo que viniera. Delante del sol, de la luna, de las estrellas, de los animales, y erigirse a sí mismo y erigir monumentos para adorarlo. Increíble. Agarrar un árbol, una parte hacer leña de él y otra parte hacer una estatua bien talladita
y luego inclinarse a ella para venerarla, adorarla, respetarla. Increíble, ¿no? Si uno lo dice así. O sea que de chiquito regó el árbol, lo cuidó y cuando fue grande se puso a adorarlo. Es un disparate, pero eso es lo que hacemos los seres humanos. Cosas que no tienen sentido y las normalizamos y decimos, "Pues esto es lo normal". Pues es así que el hombre en la antigüedad había un famoso rey Acab y una tal Jezabel. No importa tanto quiénes eran, sino que eran personas poderosas que no buscaban obedecer a Dios, tenían poder, pero buscaban que el mundo les obedeciese a ellos y el mundo obedeciesen y adoraran, o sea, se inclinaran, reconocieran ídolos. Según la Biblia, los ídolos son todas aquellas cosas que el hombre hace o que el hombre, a las que el hombre se inclina, que no son Dios. Puede ser una estatua de madera, de oro, de plata, un árbol. Hoy en día la gente se inclina hacia la tierra y dice que la tierra es Dios y el hombre se levanta a sí mismo como Dios y a mí me veneran. Eso sucedió en la antigüedad. Los romanos y muchos otros pueblos veneraban a los faraones, a sus reyes, a sus gobernantes. Hoy en día no hay que ir lejos. Algunos gobernantes del mundo, lo único que les falta es levantarse a sí mismos como dioses para que los adoren, porque yo hago lo que yo digo y si no te gusta, te pongo impuestos o te pongo infracciones. Y es un poco decir, yo tengo poder sobre la vida y la muerte de millones de personas con apretar un botón. La historia no ha cambiado. La Biblia también cuenta de que en el futuro se van a levantar hombres que van a querer levantarse a sí mismos delante de todo el planeta como Dios. La Biblia habla de él como el anticristo. Pero antes de esto, en aquel tiempo, hace muchos años, y por esto no es un cuento, es historia que no solamente aparece en la Biblia, sino aparece en los libros de historia. Es la historia de Israel. Cuando hablamos de historia, hablamos de los hechos que han podido quedar evidenciados a través de la escritura. ¿Sí? Cuando hablamos de prehistoria, hablamos de antes de la escritura. Hablamos entonces de el capítulo 19 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Y cuenta la historia especialmente no de un rey, pero sí de un hombre que se llamó Elías, de un hombre que hablaba en nombre de Dios. La Biblia a las personas que hablan en nombre de Dios les llama profetas. Acá nosotros tenemos un Elías, está ahí sentado de camisa negra, pero no es ese Elías, este es otro Elías. Pero todas las personas somos llamados a aceptar el mensaje de Dios y luego compartirlo. Pero no podemos entrar a compartir un mensaje que no hemos creído y que no ha transformado nuestra vida. Esto es lo que sucedió con Elías y que sucedió con varios de nosotros. Luego que entregamos nuestra vida a Cristo, somos llamados a compartir. En este sentido, nos convertimos en profetas de Dios, el que lleva la palabra de Dios y la comparte con otros. Vamos a ver este pasaje que cuenta la historia de un hombre muy apasionado por ser un adorador del único Dios verdadero. ¿Sí? Hay un solo Dios, dice el dicho una y otra vez repetido por los israelitas o los judíos hasta el día de hoy. Shema, el Señor Jehová, nuestro Dios, uno es. En Primera de Reyes, capítulo 19, leemos esta historia. Lo voy a leer yo, y podemos seguir la lectura con nuestra vista. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice Acab, este rey, dio a Jezabel la nueva de todo lo que lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas. Habían hecho una masacre de profetas, personas que hablaban en nombre de Dios. Y las palabras que hablan los profetas, o sea, las personas que hablan en nombre de Dios, a veces, como decía al comienzo, no son
cómodas para los que escuchan. Por eso preguntamos al comienzo. Espero que te sientas cómodo, Facu. Espero que te sientas cómodo, Juan, Elías, Amelia, Vanessa o quien fuera. Pero la verdad es un deseo. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, posiblemente comencemos a incomodarnos. La palabra de Dios tiene esa característica. Incomoda al hombre, porque por lo general siempre hay algo que el hombre debe cambiar delante de Dios. Y esto es lo que sucedía. El pueblo y los reyes no honraban, no adoraban a Dios, sino a ídolos. Y estos profetas que hablaban en nombre de Dios incomodaban a sus gobernantes e incomodaban a la sociedad y los mataron. Entonces se comunicó esto. Dice lo siguiente: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje. Elías era un profeta de Dios, un hombre que hablaba la palabra de Dios. Y dice así: así me hagan los dioses y aún me añadan, dice esta reina, esta Jezabel, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le estaba amenazando diciendo, a vos también te va a llegar, voy a llegar a vos y te voy a matar como maté a los demás. Lindo mensaje, ¿verdad? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Quién fue? Elías. Para salvar su vida se fue. Y vino a Beerseba, ¿sí? Un pueblo que está en Judá, al sur, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto, Elías, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un arbolito, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová. Estaba dirigiéndose en una oración a Dios por el cual hablaba al pueblo. Y dijo, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Bueno, ¿qué es lo que quería Elías? Él no iba a quitarse la vida. Estamos en un tema muy actual, esto de quitarse la vida, el suicidio asistido. Y lo que le pidió, como no tenía como un adorador de Dios, entendemos, los adoradores del único Dios verdadero, entendemos que no somos dueños de nuestra vida. No la generamos, no somos dueños de quitárnosla, estamos en contra del aborto, pero también no podemos quitárnosla a nosotros mismos. Estamos en contra del suicidio, también de la eutanasia, porque hay un solo dador de la vida, eso enseña la Biblia. Esto puede incomodarte, porque la sociedad dice todo lo contrario. La vida se genera, es solamente genética, es solamente biología, pero más allá de eso, nosotros no podemos decirle a nuestro cuerpo, esto es mi cuerpo, me lo saco. Elías tenía temor del único Dios verdadero, Jehová, Dios, y lo que hizo fue decir, la verdad, estoy cansado de todo esto que está sucediendo, quítame la vida. Y le estaba pidiendo a Dios que lo asistiera para el suicidio. Pero Dios no tiene esos planes con nosotros. Dios tiene otros planes. Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas, de todos los seres humanos, y busca que la vivamos esta vida, porque tiene planes para el hombre. Y Dios siempre tiene algo que decir, aunque el hombre no quiera escucharlo. Bien, continúa este pasaje y dice lo siguiente. Deseando morirse, basta ya, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas, sobre el fuego, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual te dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Vamos hasta allí en esta mañana por ahora. ¿Sí? Lo primero que encontramos en el versículo 4 dice, Él se fue al desierto por un día de camino y se sentó debajo de un enebro, basta ya con mi vida, y quería quitarse la vida. Bueno, una de las cosas que hacemos los seres humanos, todos, ¿sí? Frente a cuando nos encontramos agobiados por alguna situación y por esto nos podemos em, eh, identificar con Elías, era que llega un momento en el cual nos sobrepasa la realidad y queremos evadirla, ¿sí? A todos nos pasa, ¿sí? ¿O no, una vez no tuviste tanto miedo de un examen y no te presentaste? ¿Sí? No quiero dar el examen. Sí, esto es normal. O no quiero encontrarme con tal persona porque no quiero que me diga lo que yo sé que me va a decir. Eso nos pasa a veces con amigos o con nuestras parejas, ¿verdad? Ay, ¿qué me va a decir? No quiero verla y más tarde, y tratamos de evadir. También nos pasa cuando sabemos de que estamos en falta delante de Dios y no queremos incluso escuchar su palabra porque sabemos que Dios nos va a hablar acerca de nuestra necesidad y nuestro problema. Y, no quiero ir porque yo sé lo que me va a decir, ¿sí? Y queremos huir. En este caso, por un lado, Elías huía porque tenía miedo que lo mataran. Pero por otro lado, era un mundo de contradicciones. Pero por otro lado, le pedía a Dios en una oración, quítame la vida. Estaba, estaba rara la cabeza de Elías. ¿Cómo? Por un lado huía porque no quería que lo alcanzaran para matarlo, pero por otro lado, cuando se encuentra delante de Dios, él dice, la verdad estoy cansado, quítame la vida. Realmente así se encuentra muchas veces el ser humano hoy. Realmente no sabemos lo que queremos. En este caso, era un hombre de Dios que hablaba por él, pero esta situación de encontrarnos sin saber qué hacer, los encontramos todos los seres humanos, ¿no? Que por un lado huimos de nuestros problemas y por otro lado queremos evadirnos de nuestros problemas y a veces el hombre quiere evadirse de una manera definitiva. Y eso es un error. De pasado es bueno decirlo porque al terminar esta vida hay una eternidad que en realidad ya ha comenzado desde el momento que hemos sido concebidos. Lo único que la muerte es una barrera que tenemos que atravesar. Pero muchos creen que el dicho de muerto el perro se acabó la rabia se aplica para el hombre y es solo para el perro. El ser humano es un, un ser creado delante de Dios y tiene un cuerpo físico, tiene un alma, tiene un espíritu que lo relaciona con Dios y la eternidad nos espera. Pero continuamos y nos encontramos con un hombre que agotado, luego de pedirle a Dios, quítame la vida, quiero ir delante de tu presencia, aparece Dios, aparece un mensajero de Dios. Estamos en el mes en el cual especialmente recordamos acerca de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, Dios tiene una palabra. Cuando nadie tiene una palabra, cuando incluso nuestros amigos no tienen una palabra, Dios tiene una palabra. A veces no es la palabra que nosotros queremos. De hecho, esta no era la palabra que estaba esperando este hombre que se llamaba Elías. ¿Qué es lo que quería? Alejarse de sus problemas. Acordémonos de esto. ¿Qué es lo otro que quería? Ser quitado de este planeta. Acordemos de estas dos cosas que él quería. Sin embargo, lo que hizo Dios llegó un mensajero y ese mensajero le dio alimento para que se recuperara. Dice este pasaje entonces, y comió, versículo 4, y echándose debajo y se quedó dormido y él le dijo, levántate y come, versículo 5. Entonces él miró y había comida y comió y bebió y volvió
a dormirse. Esto realmente evidencia que este hombre Elías estaba agotado. Esto nos pasa también a todos, ¿sí? Por eso digo, la Biblia es muy verosímil y eso nos permite a los seres humanos, cuando leemos una historia, compararnos o sea, poder reflejarnos, ¿no? Este hombre venía huyendo y ustedes saben que cuando uno está nervioso, no, a veces no son los kilómetros que caminó o anduvo, ¿no? A veces es la tensión nerviosa. Todos nos hemos sentido agotados solo por nervios, ¿sí? Las cervicales, ay, estoy agotado, no puedo más. No corrí nada, no hice ningún kilómetro, no levanté ningún peso, pero estoy agotado. Bueno, esto es la tensión, ¿sí? Los músculos en tensión en un momento que estoy tan cansado, comió, a pesar de que Dios le dio de comer, le dio recuperate, pero estaba agotado. Así también nos encontramos muchas veces nosotros en nuestra vida, en nuestras situaciones, muchas veces estamos de esta manera. Y Dios siempre tiene una palabra, en este caso para un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Y se volvió a dormir. Y el pasaje dice que el Señor lo volvió a despertar, lo volvió a llamar. En el versículo 6 dice, entonces miró y comió, y se volvió a dormir. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, otra vez el ángel de Jehová, un ángel de Dios, es un mensajero. La palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces, si conoces algún ángel, su nombre es... Conocemos un ángel que hoy no vino, no sé qué le pasó, pero ángel, la palabra ángel quiere decir mensajero. O sea que el mensajero no trae mensajes propios. Un ángel trae mensaje de parte de Dios. En Apocalipsis hay mensaje del Señor a las iglesias y le dice al ángel de la iglesia, se refiere al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia. Bueno, la cosa es que otra vez un ángel de Dios viene con palabra, viene con provisión a este hombre Elías. Y resulta que le dijo lo siguiente: levántate y come, porque el largo camino te resta. Este es el primer mensaje que recibe Elías, y un mensaje imperativo, ¿sí? Cortito y al pie, decimos. ¿Cuál? Levántate porque todavía tenés un camino largo por delante. En la cabeza de este Elías, de este hombre, su camino, él estaba agotado de su realidad, él estaba agotado de hablar en nombre de Dios y ser perseguido, de ser burlado, y ahora había ¿cómo es? Un edicto de captura para Elías y para matarlo. Estaba cansado de su trabajo, incluso delante de Dios. Por un lado, nosotros los cristianos podemos sentirnos así también, cuando a veces nos podemos sentir agotados en el ministerio que Dios nos dio. Esto le pasó a Elías, ¿sí? Y no tan solamente a los cristianos, porque Dios tiene una palabra de Dios para todas las personas sobre la tierra. Es la Biblia, la palabra de Dios. Dios, dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que siempre ha hablado Dios al hombre. En los antiguos tiempos ha hablado a través de los profetas. Elías era uno de estos. Y lo ha hecho a través de muchos profetas: Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Jonás, muchos profetas. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo, en la historia de la humanidad, Dios habla directamente a través de su Hijo. Y su gran mensaje es el Evangelio del Reino. Es este mensaje que fue ampliándose, aclarándose como clarea la mañana, y en el Nuevo Testamento es totalmente claro. Es necesario que el hombre se arrepienta de su pecado. Pecado es desobediencia. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es desobediencia. Estos reyes y este pueblo, como muchos pueblos y muchos hombres hoy, continúan idolatrando a todo tipo de cosas. Incluso hoy en día los grandes ídolos no se levantan como 14 metros de altura y encontramos personas a su alrededor, aunque sí ocurre. Pero el gran ídolo hoy en el mundo es el hombre mismo.
¿sí? Cada uno de nosotros nos levantamos como ídolos y nosotros mismos nos adoramos. ¿Qué es la adoración sino el reconocimiento, la honra, el primer lugar? ¿Cuál es el primer lugar del ser humano? ¿No decimos primero yo, segundo yo y tercero yo? ¿Sí? Más. Inclusive decimos yo y los demás que revienten. Cosas de ese tipo, ¿no? Cuando hay que pensar en uno, primero uno, pasamos por arriba de la cabeza de todos los demás y después cuando estamos cómodos vemos cómo podemos ayudar. Pero primero yo. Cuando podemos colarnos, nos colamos. Y nos quejamos cuando se cuelan. Primero yo. Nuestras actitudes hablan acerca de lo que creemos. El hombre busca satisfacer su ego, sus pasiones y no importa el precio. ¿Sí? Esto sucedía hace muchos años, toda la vida sucedió. Pero Dios tiene una palabra y lo hace a través de sus mensajeros. En este caso habla a un mensajero, Elías, con otro mensajero, un ángel. Este era un mensajero agotado, Elías, cansado de su realidad. Y le dice, tu camino por delante no ha terminado, es muy largo todavía. ¿Sí? Y esto nos habla acerca de una realidad que nos puede pasar en algún momento como seguidores de Jesucristo, estar agotados de que nos vaya mal, de que la sociedad se burle de nosotros, de que pareciera que las personas que no tienen a Cristo y no respetan su palabra, progresen, que yo no me cuelgo de la luz, de la OCE ni de nada, y sin embargo todos se cuelgan y parece que tienen plata y les va bien, y yo trato de respetar las leyes y hago todo lo mejor que puedo, no importa, no te agotes. Esto es lo que le pasaba a este hombre. Yo honro a Dios y muchas personas alrededor parece que son felices. No, la realidad es diferente. Eh, Tanto a él como a nosotros, la palabra de este ángel es, hay un camino largo todavía por delante. ¿Sí? De hecho, Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Este es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino al Padre, es el camino a la vida eterna. Pero luego que le reconocemos a Jesús no como un niño chiquito, no como un hombre sufriendo la cruz solamente, sino como el Hijo de Dios pagando el precio por nuestro pecado, arrepintiéndonos, reconociéndolo como Señor y Salvador en nuestra vida, hay un camino. Ese camino es un camino en el cual Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Y esto es lo que le estaba diciendo a este Elías. Dice el versículo 7, entonces Dios preparó de antemano obras, Efesios capítulo 2, versículo 10. Isaías 55, 8 habla acerca de que nuestros caminos, y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, nuestros pensamientos no son tan altos, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, diciéndonos que en realidad Dios piensa y Dios tiene unos planes más allá de lo que nosotros pensamos y entendemos. No, no nos opongamos a lo que Dios nos propone en nuestra vida. Si somos seguidores de Jesucristo, sigamos el camino que Dios nos propone. Afrontemos las pruebas que Dios nos presenta. No nos quejemos, no renunciemos, incluso no nos agotemos. Descansemos en la provisión que Dios tiene para nosotros. No tan solamente a Elías Dios le envía ángeles para alimentarlo, para encaminarlo, a nosotros también. Dios envía hombres y mujeres para alentarnos. De hecho, hoy repetimos un versículo que habla acerca de que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en obedecerla, en escuchar su voz. Dios ha enviado a hombres a través del tiempo a escribir una palabra de parte suya, ¿sí? Que es para nosotros hoy y debemos escucharla. Es la Biblia, la palabra de Dios. No nos agotemos, no renunciemos. Va a llegar un día en el cual el Señor va a decir, hasta acá, Carlos, mientras hasta acá, Juan, hasta acá, María, hasta acá, Eda. Pero por ahora
tenemos que seguir adelante. Como vamos a ver más adelante, en breve, en estos versículos, este hombre estaba agotado viviendo una sociedad que se iba adorando a los ídolos y parece que su trabajo era inútil. Como nosotros hoy en día muchas veces podemos llegar a pensar, pero nosotros estamos acá, siendo un domingo precioso, ¿qué hacemos acá? En realidad, nosotros nos congregamos para estudiar, escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Y luego salir toda la semana en nuestra vida diaria a compartir que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere transformar nuestra vida, de nuestras familias, que hay un Dios que demanda de nosotros arrepentimiento, reconociendo a Él como Señor y Salvador. El mundo va para otro lado, pero no debemos renunciar a anunciar este mensaje. Y aunque nos parezca que nadie nos escucha, tenemos que seguir anunciando. Esto es lo que le sucedía a Elías. Y dice, yo tengo un gran celo por Dios. Dice, yo sufro mucho porque la gente va en contra de la palabra de Dios y aquellos que la predican. Hoy en día, el otro día veía un video de una declaración en el norte de Nigeria, hace pocos días, todos los días se están matando muchísimos cristianos por ser cristianos. Esto sucede hoy. No es noticia que maten cristianos. Por eso no se pone, pero esto es un hecho. El mundo va para otro lado, pero los cristianos, seguidores de Jesucristo, tenemos que seguir anunciando. No importa, porque todavía hay un camino. No, yo sé que estás cansado tal vez, o estás desanimado por esta realidad que nos toca, pero el mensajero de Dios a Elías y a nosotros nos dice, descansa un poco, alimentate, no hay mejor alimento que la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Alimentate en su palabra, descansa en el Señor, juntate con otros hermanos, descansa tu cuerpo, tu alma, tu mente, tomá fuerza nuevamente y salí al mundo, pero no en tus fuerzas. Yo tengo y voy a hacer algo, no para vos. Y el desarrollo de este pasaje nos va a mostrar al final lo que Dios tenía para mostrarle al propio Elías. El versículo 8, luego de que lo alimenta, le dice, tenés un camino por delante, él dice, bueno, agarra un camino y volvió. Caminó 40 días y 40 noches y llegó a un monte que se llamaba Horeb, un monte famoso porque Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y se metió en una cueva. Otra vez, a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y agarramos para el lugar equivocado. ¿Sí? Caminó y caminó y cuando vio una cueva se metió, tal vez a huir, a esconderse o a pasar la noche. Por lo pronto seguía alejándose, pero Dios le había dicho hay un camino, pero no era el camino correcto el que estaba escogiendo. Tampoco el lugar, no había que esconderse ni huir, porque Dios tenía un plan. Y al final nuevamente le va a hablar y nuevamente le va a decir lo mismo. Él le dice, un segundito. Versículo, otra vez, le pregunta a Dios a Elías y le dice, ¿qué haces acá, Elías, en la cueva? Versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han desobedecido, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que tenía una gran desazón. Ya no estaba tan preocupado por su propia vida, pero dice, todo mal. Todo el pueblo se va tras los ídolos, derriban los lugares de adoración a Dios en sus vidas, en sus familias. Nadie te busca, soy el único. Hoy en día podemos decir, soy el único cristiano en el barrio, soy el único cristiano en el pueblo, soy el único cristiano en el Uruguay. Somos 4 gatos locos, ya está. Llévame contigo y se terminó todo. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene otro plan y tiene una palabra para nosotros hoy. Hay un camino todavía. Y el camino es la obediencia. En Hechos capítulo 1, Dios le dice ya a su pueblo, a sus discípulos, Jesús le dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Pero acaban de matar a Jesús, ya está, hasta, podemos decir, en el mundo, hasta Dios lo mataron. ¿Sí? Hay un famoso filósofo del siglo XX que decía, Dios ha muerto. Esto es falso. Él es el inmortal. Jesucristo murió en la cruz y está vivo. Está más vivo que todos los seres humanos. Y Él es el único que puede, es el venció la muerte y es el único que puede garantizar vida al hombre. Y hoy está aquí dando este mensaje. A todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, dice, seguí adelante, hay un camino por delante, que no va a ser fácil, hay gente buscando para matarte, hay gente buscando para burlarse, hay gente, tal vez no hay muchos, pero hay muchos más de los que vos pensás. Y en versículo más adelante, le dice, ahora tenés que salir de la cueva donde estás, salí de donde estás escondido. Yo voy a hablar. Y salió, y este pasaje cuenta de que en ese momento pasó un viento fuerte, y después un fuego, y después un terremoto, no me acuerdo si ese es el orden correcto. Y parece que en todo ese ruido no estaba Dios. Y es bueno aprovechar la oportunidad, ¿no? A veces pensamos que en el ruido está Dios. Y tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Dice que después hubo un silbo apacible y Elías se dio cuenta que ahí está la palabra de Dios. No busquemos, no creamos que donde hay ruido, donde se grita muy fuerte, está Dios. Dios habla de una manera entendible. La palabra de Dios es muy clara. Si no nos arrepentimos, todos vamos a morir. La Biblia es muy clara. Todos los hombres somos desobedientes delante de Dios. Para decir y escuchar eso no necesitamos levantar mucho la voz. Esto es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos decibeles hay que levantar para escuchar este mensaje? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No vibró ningún parlante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada vibró. Tenemos que estar atentos a cuál es la palabra de Dios. Elías escuchó este mensaje. Si recorremos los siguientes versículos, este pasaje termina diciendo, tenés que hacer 2 o 3 cosas. Poné a este como rey en Israel, poné a este como rey en versículo 16, ungirás por rey de Israel ¿ese me fue el nombre? A Jehú, hijo de Namsi, rey de Israel, y a Hazael por rey de Siria. Dios tenía un plan, más allá del propio profeta, y le dice, y Eliseo, ungirás para ser profeta en tu lugar. Justo ayer hablamos con una reunión de pastores, que la verdad es que Dios siempre tiene a alguien más para ocupar nuestro lugar. ¿Sí? O sea que ocupemos nuestro lugar hoy. Andemos el camino que tenemos que andar hoy, pero va a haber alguien atrás, que cuando ya no estemos seguirá haciendo aquel mandato de Dios. Y más allá de lo que le mandó a hacer, dice, en realidad, más allá de lo que el hombre quiera hacer, hay una voluntad de Dios, y Él la va a hacer más allá de todo. Y si se escapa de un lado, lo agarrará el otro, y si agarra el otro, lo agarrará Eliseo, el profeta de Dios. Porque lo que sucederá, para que sepas, para que tu corazón se llene de alegría, ¿sí?
es que hay otros hombres y mujeres que no doblarán sus rodillas ante los ídolos. Dice, ¿por qué? Versículo 18. Y yo haré que se queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblan ante Baal, este ídolo, y cuyas bocas no lo besaron. La verdad es que no creamos que nosotros somos la salvación del pueblo, la salvación de Montevideo, de nuestro barrio. Obedezcamos, Elías es llamado a dar vuelta atrás por su camino y regresar y hacer ciertas cosas que al fin y al cabo son obediencia. A él le pidió estas cosas, a nosotros otras. Pero es obediencia lo que Dios pide y les dice, yo tengo un plan y de mi plan nadie se escapa. Y en realidad el plan de Dios para el hombre hoy es que el hombre se salve. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hoy en día nuestra tarea es la de anunciar un Dios que ama, que perdona, que restaura, y que el hombre necesita arrepentirse y reconocerle como Señor de su vida. Y que hay muchos más que nosotros. Hay miles de personas en Montevideo y en el mundo, en nuestro país y en el mundo, que no doblan sus rodillas delante de los ídolos, pero sí la doblan delante del Señor Jesucristo. Esto tiene que ser motivo de gozo para nosotros y de confianza. Vamos arriba, como decimos en Uruguay, vamos que vamos, porque el Señor nos da un mensaje. ¿Sí? Yo estoy en control, yo te he llamado, tenés que ir adelante para el lado, por el camino que yo te mando, no huyendo, no escondiéndote, no teniendo vergüenza o autoconmiseración, sino estando dispuesto a ser obediente y seguir adelante en el camino que yo te pongo. Yo doy gracias porque Dios me ha puesto en este camino y me ha dado estos compañeros hoy para seguir andando. Y tengo un mandato, ir y anunciar el Evangelio. Compartamos el Evangelio con nuestros vecinos, compartamos el Evangelio con nuestro barrio, compartamos el Evangelio con los que queremos y por los que ignoramos. Compartamos el amor de Dios. Este es el plan del Señor. Vamos a orar para terminar.